Camino al templo. Primera parte. ¿Conviene en vida, ahora mismo mientras estamos vivos en este mundo físico, significar la conexión entre aquello que aquí conocemos y vivimos como el día a día y lo fundamental? Porque, ¿qué utilidad puede tener dividir su vida en una parte en la cual se afirma estar en relación con lo fundamental, tal como cada cual lo quisiera denominar, ser místico, espiritual, religiosos, y otra parte dedicada a la carrera profesional, la diversión, el darse importancia, el ser malo o bueno o como cualquiera quisiera denominarlo? ¿Qué sentido tiene estar rodeado en la vida de artículos y cosas que no dicen nada a excepción de su utilidad? Un vaso, es útil, debo poder utilizarlo para beber, ¿le doy acaso una forma que me permita beber de él con placer? ¿Qué sentido tienen los muebles, las mesas, las sillas, cuadros, de los cuales nos rodeamos? Todas estas cosas no nos dicen más que, se deben tener en una casa. El propósito es confort principalmente, aunque hay que ser sinceros. Hay más motivaciones tanto de conveniencia material, como ególatras. Uno tiene que ser más o menos progresista de manera que se necesiten cuadros. No es que estos cuadros no digan algo, puede que sí, puede que no. Pero aquellas personas que los cuelgan no tienen ninguna relación con ellos. Así usted diga que sí. Falso. No se encuentra el sentido de la vida en un cuadro. Y así ocurre con la vida. Se tiene una profesión porque es necesario trabajar, pero no se tiene relación con el sentido de la vida. Incluso se puede tener un trabajo que en la sociedad le dé a uno un cierto estatus, aun cuando los métodos en esa profesión sean extremadamente deleznables y mezquinos. Se habla de un abogado déspota, de un médico que se siente tan importante que le hace esperar a uno 3 meses hasta que le recibe. Entre tanto te puedes haber muerto 3 veces. Cosas como estas significan estatus que le identifican a uno mismo. Como ser humano no se encuentra en este oficio, el del actual Homo sapiens humanista diz que civilizado, ninguna satisfacción, porque la satisfacción atañe solamente a esa parte del mundo y de la vida. Es decir, la parte de la supervivencia, la ambición materialista y todo lo que nos define nuestra realidad física. A la otra parte no se la considera, es más, se la influye negativamente. ¿A qué otra parte me refiero? ¿Acaso existe otra parte que no conozco? Por eso se puede observar que aquellas personas que realizan profesiones que son tan extremadamente importantes no solamente padecen de dificultades estomacales y neurosis, sino que además son totalmente infelices. Buscan placer y diversión en todos los terrenos posibles, es más, lo exigen como un derecho porque emana de una especie de mentalidad infantil, es porque no sé por qué vivo aquí, así que, lo menos que me corresponde es diversión. Y se enfadan, porque eso no se realiza. Se convierten en seres agresivos porque sus deseos no son satisfechos. Cuando se llega a la edad de jubilación para los privilegiados, se acaba el esfuerzo y los egos respectivos que acompañaron la vida productiva y se concluye que sin el trabajo la vida es muy aburrida y solo nos espera la muerte. Para muchos la vida es solo el trabajo y se idealiza como justificación de grandeza. Al fin y al cabo, el hombre no ha sido arrojado a este mundo con la intención de arréglatelas como puedas, la experiencia ya te hará más listo. Todos sabemos que en el caso de ser padres que quieren a sus hijos, deseamos darle todo lo que sea posible. Queremos contarles lo que es fundamental para que no se sientan perdidos y sepan para qué están aquí. Queremos decirles para qué existe esta vida, como si nosotros lo supiésemos. Porque todos estos niños que estudian no son felices sino que en muchas ocasiones son infelices. Pero son los padres que los hacen todavía más infelices diciendo que un diploma más y luego otro, etc. Presumimos frente a otros padres con el esfuerzo de nuestros hijos, creemos que con eso seremos felices, pero la realidad nos enseña muy claramente que eso no tiene ninguna relación con la felicidad. Lo llamado importante es olvidado con mucha rapidez. Quien habla hoy todavía de los grandes personajes de la historia de cada nación de forma cotidiana. Eso es pasado. Pero en la época en la que vivieron fueron aceptados como personas muy importantes y además lo fueron, realmente para esa vida. Pero hubo otros personajes en tiempos antiguos, que en su época fueron una especie de iconos nacionales, caudillos, líderes. Se averigua que crecieron por encima de todo y se puede afirmar que eso fue lo decisivo para la historia del mundo y no otras cosas. Todo lo demás está olvidado, solamente fue el decorado para esos personajes tan importantes. Sin duda que en todas las culturas como en Asia, África, etc., también existieron esos personajes que ahí fueron determinantes.
Si usted en su vida propia no quiere reflexionar sobre el por qué hace las cosas que hace, no quiere reflexionar en todo ello que da por sentado de única alternativa de vida, sus cotidianidades reactivas e interpretaciones sensoriales limitadas sobre su entorno, como por ejemplo con lo que sucede en su vida profesional o el estudio y solamente encuentra importante la religión o al revés, entonces usted está desechando esa otra parte oculta. Corre el riesgo de quedar atrapado en un solo lado de la vida. Sin embargo, es siempre y cuando usted todavía conserve algo de chispa divina, quizás sí llegará el momento que sus respuestas de este lado no le satisfagan. Será entonces cuando usted cuestione lo que siempre aceptó en su vida consciente y empiece a trabajar de una forma completamente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Sea cual sea el lugar lejano que podamos imaginar, puedo asegurar que ahí se sufre exactamente de la misma manera que nosotros. Cualquiera que viva ahí, allá y acá está tan enfermo como uno aquí. Ya sea que no despierte, o si despierte. Morir, alegría, suerte, todo es exactamente igual que aquí. Ahí también hay personas que tienen la sensación de haber alcanzado la cima, de acercarnos al Creador. Pero lo hacen de una manera bien diferente. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el sentido de que ahí funciona de una manera y aquí de otra? ¿Qué opina nuestro conocimiento al respecto? Me refiero al conocimiento que ya se nos entrega con el nacimiento. Y no preguntamos, ni hacemos nada. Pues nada de aquello diferente a mí me interesa. Y así nos justificamos. Nosotros somos nosotros, el resto no nos interesa. Nos convertimos en personas torcidas y torticeras. Nos convertimos en la caricatura de un ser humano. Te avergüenzas de ti mismo y eres cínico contigo mismo porque sabes que no has tomado en serio al mundo, y, ¿cuándo sino ahora debo tomarlo en serio? Cada día que no lo hago es un día que he perdido. Porque, ¿qué ocurre con las demás personas? ¿En dónde quedan? ¿Cuál es su camino? Si esas otras personas solamente fuesen seres despreciables, asesinos, estafadores y otros parecidos, se podría decir que al fin y al cabo, ellos no quieren, ellos se lo merecen. ¿Seguro? Si en Occidente se escribe sobre asuntos asiáticos, entonces sí que es casi siempre un absoluto disparate. Parece ser que eso tiene que ser así, porque no se sabe nada de esos asuntos. El escaso o nulo contacto que se tenga con esas personas de culturas lejanas demuestra que ahí la opinión del occidental no se toma la molestia de hablar sobre los asuntos que para todo ser en cualquier parte del planeta serían destacables. Y viceversa. Lo mismo sucederá con aquellos de otras culturas cuando hablen u opinen de Occidente. Solo se abordan los diagnósticos, sean cuales sean, de forma fragmentada y subjetiva con los propios lentes, paradigmas y limitaciones. Existe una barrera. Se sabe que muchos europeos que llegan a esos países solamente buscan el sensacionalismo porque quieren darse importancia ante su grupo. Lo que quiero decir es que sabemos muy poco de esas personas. Así se argumente que hay expertos de opinión con postgrados y doctorados de estudios extranjeros y similares. Ja. Al final todo es una fantasía hipócrita, repleta de intereses corruptos adaptativos y depredativos. La aportación de la literatura es casi nula. Lo que se encuentra en Google, reportajes de viajes, tanto en periódicos como en revistas, es muy superficial. Es imposible sacar conclusiones sobre el conocimiento y la cultura. La liberación del mundo vale para todas las personas en su humanidad, puesto que todos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. ¿Quiénes son todos? Los que tienen imagen y semejanza con Dios. Porque quizás no es tan así que seamos todos. Hay mucho que aclarar al respecto. Y tal y como cuenta la Biblia, hay un momento después de Adán en el que Noah, el ser humano, es el único que queda junto a sus hijos, es decir que también aquí vemos al hombre en su humanidad, el hombre como tal. ¿Por qué esto es así? Debemos ocuparnos del significado de que en la humanidad haya tantas sombras, tantos colores. ¿En qué consiste la unidad de todas estas diferencias? La salvación vale para toda la humanidad y, para todos los humanos. Nadie se puede sustraer a ella. La salvación se ve como la liberación de los vínculos, de las cadenas que tienen preso al hombre. Antes de ser liberados, estaremos atados. Suena esperanzador. Pero, ¿quién es el ser humano? ¿Cuál es la humanidad? Sí. Humanidad, libertad y salvación son conceptos y realidades sinónimos. El asunto está en que primero se alcanza el título de humanidad y como consecuencia se obtiene libertad y salvación. Solo el ser humano obtiene salvación, por el mismo hecho de ser humano. ¿Acaso se entiende? En otras palabras,
cuando el ser humano arriba a este mundo obtiene la salvación. El asunto está en que todavía no hemos llegado. Tenemos apariencia de humanos, pero, ¿acaso lo somos? En la tradición hebrea se habla del Matir Asurim, que significa liberación de los presos o de los atados. En la tercera bendición de la oración Shemone Esrei, las 18 bendiciones, que rezamos los judíos todas las mañanas al levantarnos, se dice esta bendición de gratitud por la liberación. La gematría reducida de estas dos palabras hebreas es de valor 22, haciendo referencia a las 22 letras del alfabeto hebreo y a la expresión Aleph Tav, la primera letra y la última del alfabeto. En el Nuevo Testamento Mashiach lo expresa y se ha traducido como el Alfa y el Omega. Esta referencia, explican los cabalistas, es una alusión a la salvación. Es la liberación de las ataduras o de los presos. Asurim, significa atado, es la resurrección de los muertos, la liberación de los atados y la salvación. La palabra ya lo dice. La liberación de las ataduras que condenan al hombre por la fuerza. ¿Y es que acaso estamos atados? Sin excepción todos pensamos que nosotros hemos sido escogidos, nosotros lo sabemos. Eso, es una obligación. Así lo formulamos y así lo interpretamos religiosamente. Si usted no lo hace como yo digo, entonces usted se va a ir para el infierno, eternamente. Así predicamos y condenamos a todo el mundo. Ciertamente estamos prisioneros si se habla de esa forma. Pero resulta que no es cierto que mi predica de condenación se ajuste a mis conclusiones. Uno olvida que el otro, al que condenó, puede ver el mundo como yo lo veo. Y también es cierto que dicha vida, la del otro, también ha sido creada por Dios, o por lo menos todavía es, sustentada en el caso que sea procedente de un origen no aprobado en el pasado. Porque eso también puede ser posible según revelaciones de la Torá. Pero más incluso es cierto que al igual que como sucede con uno, cada minuto que siga existiendo ese otro, al igual que yo y todos los demás, es un milagro, que todo funcione hasta el mínimo detalle de maneras infinitamente correlacionadas de complejidad maravillosa que no conocemos y ni siquiera podríamos conocer jamás. No hay microscopio que tenga la capacidad de mostrarnos esos detalles, pues están dentro de cada persona para mantener cada vida. Tampoco hay telescopio que nos muestre cómo nos relacionamos con el cosmos y el todo. Mucho menos podríamos siquiera inferir de forma minúscula las relaciones con lo invisible. Nosotros, mirando estos asuntos con mirada superficial, pensamos que estamos bien enterados, pero nos damos cuenta que las cosas se pueden ver siempre con más detalle, que el milagro es cada vez más grande y que la región del no saber, de dejarlo como está, del credo y la confianza también va aumentando continuamente hasta el infinito. Cada persona es el mundo y simultáneamente cada persona es una parte pequeña del enorme cuerpo humano. Y ambas cosas son una sola unidad y lo es todo al mismo tiempo. Debemos acostumbrarnos al sentido de la palabra dualidad. No es cierto decir, solamente esto es cierto, pues al mismo tiempo, la parte oponente también es cierta. Nos gusta utilizar un solo lado para llegar a la meta y provocar la disolución. Eso es muy sencillo, pero con ello ya hemos realizado el mayor acto criminal, en primer lugar frente a nosotros mismos, pero también frente al mundo y frente a Dios, puesto que eliminamos simplemente la otra parte de la creación. Y si está tan dominado por el mal, que parece que uno está enamorado del mismo, que además uno se enorgullece, que el mal se nos muestra con todo su desprecio de manera que ya no existe lo otro, o por el contrario, no se puede hablar de ello, no encaja en nuestros círculos, y volvemos a realizar un terrible crimen. Y es un crimen porque simplemente matamos a la otra mitad de la vida que nos conviene conocer. Si Dios dice que hay un desarrollo del saber del bien y del mal, que existe el árbol del conocimiento del bien y del mal, árbol del conocimiento, el desarrollo, el crecimiento, entonces este árbol es exclusivo de Dios, lo que significa que, en este mundo, como un solo lado, la mitad, no se puede entender que el bien y el mal tienen un solo sentido. Pero de ninguna manera que el bien y el mal sean relativos, como gusta la mentalidad progresista. Se dice en la creación que tanto el bien como el mal tienen un sentido. No hay mal sin sentido. No ocurre nada despreciable sin tener un sentido, ni tan siquiera un insulto carece de sentido. Pero esto no es debido, en el sentido de nuestra casualidad superficial, sino debido a la causalidad del núcleo central que solamente aparece pasados siglos o después de la muerte, por lo tanto, sí tiene sentido. Esto significa, que si queremos enfrentarnos a la vida despiertos y sinceros, debemos preguntarnos, en esta vida, por el otro lado. Entonces diremos: yo sé y creo ciertamente, que existe una dualidad.
En cada cosa que yo entiendo, aparece igualmente lo otro. A este lado, el que percibimos solo con nuestros sentidos inmediatos, no me puedo aproximar de la misma manera que me aproximo al otro lado, al que, si lo pienso, a este lado, solo me acerco con mi cerebro y mi racionalidad mundana, o sea, con una fe razonable. Y viceversa, dicho de otra manera. Al otro lado no me puedo aproximar siendo lo que soy actualmente con mi actual lenguaje y conocimiento de este lado. Entonces, ¿cómo me puedo acercar a ese otro lado? Porque existe. Pues no podremos comentar con sinceridad sobre el ser humano si despreciamos el otro lado. Se podría decir que el ser humano y el mundo se encuentran en un punto decisivo. Y con ello no se desvela ningún secreto sobre que estamos en un punto final del desarrollo, en un punto final que nos conduce a un estallido, que parece ser que ha llegado la hora de hablar sobre ello. Toca considerar ahora al ser humano en su totalidad, primordialmente nosotros mismos preguntándonos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos vernos a nosotros mismos en todo esto? Y, a partir de ahí, aprenderemos a ver también el otro lado. Lo que generalmente llamamos nuestra realidad es la realidad que conocemos siempre que estamos despiertos o como también decimos, mientras vivamos con sentido. De continuo decimos el otro lado, no sirve, simplemente negamos la otra realidad y la borramos de nuestra vida. Negar la realidad del otro lado, es no ver el sentido de la existencia. El resultado ha sido que la realidad, en el día a día se nos recuerda permanentemente. Porque esta otra realidad, si bien la hemos arrinconado en nuestros sentidos, no la podemos eliminar del ser humano. En las personas, esa otra realidad permanece viva y da señales en múltiples formas, da señales de maneras terriblemente deformadas. Se anuncia, de la misma manera que se anuncian dolencias en un enfermo, se ingresa en grupitos y sectas, se lee en revistas y panfletos que solo informan sobre apariciones sensacionalistas de la otra realidad. Se cae en adicciones de drogas y nirvanas metafísicos, se ingresa en grupos religiosos, creencias, fanatismos, dogmatismos, etcétera, etcétera. Se necesita la otra realidad, muchos lo niegan y se avergüenzan de que los otros se den cuenta de ello. Personas que se presentan hacia afuera como directivos muy duros pero que a la vez consultan todos los días su horóscopo y siguen todo tipo de supersticiones. Todos tienen en su vida muchas cosas, aunque solo sea en el pensamiento y en sus expectativas o en sus sueños diarios. Se puede, ciertamente, intentar arrinconar la realidad personal con la intención eventualmente de aproximarse a esa otra realidad. Se puede tomar ese camino y lo hacemos cuando se reconoce con nuestra esencia más interior que no se deben tomar estos asuntos de forma histórica sino de manera absoluta. Se toma este camino de aproximación a la otra realidad cuando se asocia nuestra propia experiencia y diagnóstico del mundo al relato bíblico y su código infinito con entendimiento trascendente, y no solamente como hechos históricos lineales en el tiempo. Seguramente, también son hechos históricos. La Biblia se nutre de una fuente que fluye eternamente, la cuestión histórica aparece todos los días de nuevo, de la misma manera como decimos acorde a la Torá que Dios realiza la creación todas las mañanas de nuevo. Esto significa que esta fuente que realiza la creación, tiene el efecto de, que esa creación se realiza de nuevo en cada instante. Ciertamente, de nuevo. De la misma manera que cualquier hecho que se cuenta en la Biblia ya ha aparecido en otra ocasión, pero seguirá apareciendo siempre de nuevo, pues de no hacerlo, la fuente sería una fuente temporal que ya estaría agotada y solamente tendría importancia porque existió en otra época. Debemos relativizarlo, histórico y fortalecernos en el hecho de que esta fuente existe y que continuamente nos vuelva a entregar este regalo. Y de esa forma vamos a transitar el camino para salir de esta realidad, salir del tiempo y de la trampa de la temporalidad, salir del agua, para acceder a esa otra realidad, ahí en donde existe esta fuente en donde se encuentra la vida eterna. Debe quedar claro que al hablar sobre el agua, significa que el agua es tiempo. El agua está siempre en lo concreto, en lo material y en lo externo, y es expresión de lo que vivimos como tiempo. Solamente podemos actuar de esa forma, en el tiempo, hasta un cierto punto. Solo mientras estamos supuestamente vivos aquí experimentando el tiempo. En ese punto, la hora de nuestra muerte física, aparece un zócalo, realmente un zócalo tal y como lo conocemos de una puerta. Pero de la misma manera, hablamos del miedo al zócalo, se trata de un zócalo ante el cual muchos humanos tienen miedo de superarlo. La antigua sabiduría habla mucho de zócalos y puertas que son atravesados por los que se acercan a la condición de ser humanos para conocer nuevas realidades, debe atravesarlos por su propio bien,
se le llevará por un camino atravesando jardines y palacios celestiales, pero otros muchos, uno más espectacular que el otro. Percátese bien de lo dicho. Solo atraviesan dichas puertas quienes de alguna u otra manera en algo han conectado con ese otro lado y se acercan a la condición de ser humano. Ciertamente no la condición animal, ni mucho menos la demoníaca. Cuando se ha visto y vivido uno de ellos, jardines y palacios celestiales, se suele afirmar, ahora tengo suficiente para una eternidad, tan bonito y tan espectacular es esto. Hasta que, según se dice en dicha antigua sabiduría, Kabbalah, un ángel le entrega la llave para abrir la siguiente puerta. Entonces, ya se ha olvidado uno de lo anterior pues lo nuevo es espectacular y maravilloso. Decía el cabalista Friedrich Weinreib, de bendita memoria. Yo mismo he experimentado en mi pequeña vida el haber oído y entendido cosas de las cuales he dicho, es enorme, esto es todo. Era tan grande que tuve que parar de escribir y de pensar. No podía ser más grande. Si pienso hoy en día en esos momentos, los continúo viendo muy grandes, como cosas que siempre estarán conmigo, como si fueran la mayor suerte que una persona puede tener. Pero desde entonces he vuelto a palacios y digo, qué pequeño fui, que aquello lo encontré tan espectacular, en aquel instante lo fue. ¿De qué se trata todo esto de umbrales y puertas con asociación a nuestro camino de trascendencia y conocimiento de ese otro lado? Debemos estar dispuestos a atravesar esas puertas, pero, ¿qué ocurre en ese instante? En muchos casos no deseamos esta nueva realidad, nos agarramos a ella como Israel que no quiso abandonar Egipto, Mitzrayim, y en realidad hubo que echarlos, tal y como tiene que experimentar toda persona en su vida, en el sentido de que hay que echarlo para hacerle libre puesto que de no hacerlo se vinculará a la antigua realidad. Tú tienes que salir, tú no debes permanecer dentro. Así también ocurre en la muerte, el hombre lucha y patalea para quedarse aquí y no entiende que todo continúa. ¿Por qué? ¿De dónde se procede? ¿Es que cuando se nace simplemente se está aquí y listo? ¿Caímos de la nada? ¿Aparecemos aquí porque sí? ¿Porque ese es un accidente probabilístico evolutivo, como postula la idiotez científica? Sabemos que en nuestra realidad se pueden establecer datos hereditarios, cromosomas, etc., que nos confirman una relación con nuestros ancestros, pero también que a través de nuestra alma, lo otro, existe una relación con otro tipo de seres. En la Kabbalah, el antiguo conocimiento se dice, no solo tus padres biológicos, son tus padres. El alma tiene su origen en lo otro, no desde una perspectiva temporal, puesto que el alma es intemporal. Es una forma de vida de la que se podría decir, esta alma procede de ahí. Tal y como nuestros santos y sabios pueden leer algún versículo de la Biblia que significa la vida de alguien diciendo, tú eres tal y tal. Esto es definitivo, y es más seguro que la hora que puedo leer en un reloj. Y aunque esto último que digo también es seguro, no obstante resulta ser bastante más relativo que la otra sabiduría. Esa sabiduría que no se puede demostrar pero que para nosotros al acceder a esa nueva realidad, tiene fuerza probatoria a partir del hecho de que conocemos el versículo bíblico, un texto o una palabra. Se sabe de inmediato, se abre, lo que nos permite mirar a través de ello. Obviamente esto presupone se ha transitado la búsqueda del conocimiento de la palabra bíblica y la Torá. Se ve toda una vida de personas y lo que ha ocurrido con ellas, por ello debemos preguntarnos, ¿de dónde venimos? Pero estamos tan atados a esta realidad, la que vivimos sensorialmente, que la pregunta anterior simplemente la borramos. No es científico formular esa pregunta. El nacimiento de la mayoría de las personas es como un tipo de accidente. Fue un error, con posterioridad fueron sorprendentemente paridos. Muchos niños y personas llegan a decir, yo he sido un niño no deseado. Yo no pedí nacer. Lo que no se acepta, es que todo esto no tiene nada que ver con deseado o no deseado, tuvo que ser así y ahora simplemente usted está aquí. Y usted, tiene que preguntarse, ¿de qué viene esto, esta realidad en la que yo estoy aquí, incluso contra la voluntad de mis padres? Realmente, ¿de dónde vengo? Estos padres también tienen padres, esto afecta a millones. Si uno investiga su árbol genealógico se apoya, por lo general, en una sola línea que es aquella que le enorgullece. Especialmente, lo demás es simplemente olvidado, pero siendo sinceros hay que decir que todos procedemos de todos, nadie puede afirmar que no procede de Adán, de una u otra forma tiene conexión con dicha genética. Así haya sido infiltrada, modificada, manipulada, robada, distorsionada, etc. Pero esta pregunta que nadie formula, ¿de dónde vengo?, es la misma pregunta que, ¿a dónde voy? Usted está
aquí en una corriente sobre una línea que junto a los acontecimientos anteriores a su nacimiento y los posteriores a su vida forman una unidad. Cuando naciste, atravesaste un umbral y cuando vas a la muerte vuelves a atravesar un umbral, pero según se nos dice, durante nuestra existencia, atravesamos muchos umbrales. La Torá escrita es la fuente de lo absoluto, la Torá verbal aquello, que se ha deducido en su momento de lo absoluto. Ambas se pueden considerar como ciertas. Se complementan mutuamente tal y como la aparición corporal del hombre y su aparición del alma se complementan. Su vida se compone de la unidad de estos extremos. Una de estas transmisiones orales dice, antes de que aparezca este mundo ya existen 974 mundos, lo que ahora viene no es solamente un mundo, sino que son 26 mundos que completan los 1000. En hebreo 1000 se dice Aleph 180 30 111 que es lo mismo que Aleph 180 30 111, la unidad. Conocemos cifras relativas y absolutas. Una cifra absoluta no puede ser comparada con ninguna otra puesto que confirma un mundo por sí misma y además al ser una absoluta, no puede ser comparada con otros mundos. Para completar el 1000, tenemos aquí, todavía 26 puntos, es decir 26 fases. En este mundo existen 26 generaciones. El nombre de Dios que se escribe en gematría 10-5-6-5-26 está en las 26 generaciones, eso significa que se tiene que atravesar en la vida estas 26 fases. Si se afirma que la fase en la que ahora uno está ya es la determinante, que ya se ha llegado, se quedará uno, por ejemplo en la fase 975 y no podrá progresar, por lo tanto, usted tiene que atravesar estos umbrales, y que deben abrirse para usted. El atravesar un umbral, significa ante todo que usted debe ver esta realidad de forma que la pueda relativizar totalmente. Es decir, existe, pero ahora atravieso un umbral hacia otra realidad. Ahí suelen ocurrir las cosas en contradicción a cómo ocurren aquí. Lo que aquí es pequeño e insignificante, ahí es grande. Precisamente, aquellos que aquí no quieren nada, lo reciben todo ahí. Viven ese mundo, precisamente aquellos que se retiran de este mundo. Pero, ¿qué es recibir todo? ¿Acaso lo que usted está deseando de este mundo con su visión materialista incompleta? Precisamente, se nos enseña la existencia de otra realidad en donde todo aparece de forma diferente y en donde se aplican paradigmas para lo grande y lo pequeño de una forma muy distinta a lo que aquí aceptamos y conocemos. Ahí hay personas que son determinantes para el destino del mundo y que no son aquellos que aquí aparecen en la prensa y se consideran muy importantes, próceres de la humanidad y similares. Son importantes, precisamente aquellos que viven sin llamarla atención, sin que sean los acontecimientos de este mundo que como titulares de prensa resplandecen. Son aquellos, de los que se averigua en otro lugar, que precisamente lo que hicieron o dijeron fue muy importante en ese lugar y determinante para el caminar del mundo. Es en la Biblia donde se dice que es importante para este mundo. De ahí la importancia de comprender la Biblia. En esta otra realidad puede ser que lo que aquí es una silla, sea, o bien un trono o simplemente sea invisible. Una mesa ahí, una comida ahí, es un encuentro con el mundo. Aquí una mesa o una comida no es tan importante, a no ser que se celebre la comunión o algo parecido, pero ahí una mesa, estar sentado o de pie es determinante para el todo, pero no en el sentido simbólico de que, esto significa ahí esto o aquello. Seguimos permaneciendo aquí. Y ese es precisamente el problema. Seguimos permaneciendo aquí. Ese otro mundo, esa otra realidad paralela a nuestra existencia aquí, está disponible para que nos conectemos con ella, pero no lo hacemos. No nos soltamos de aquí. Porque ni siquiera sabemos que algo así pueda existir y somos esclavos de este mundo. No debe ser así. Hay que soltar las cosas aquí y hay que ir hacia allá. En el bien entendido que soltar también hay que entenderlo como no mirar hacia atrás. Lea y entienda las narrativas bíblicas. Ya sucedió con la mujer de Lot, a su salida de Sodoma. La mujer de Lot no pudo soltarse y por ello se convirtió hasta nuestros días en una estatua de sal. Esto será trágico para usted el día que muera. No se crea que el tema es opcional o no es con usted. Usted va a morir algún día. Y ese día usted solo podrá avanzar o paralizarse con lo que usted ya escogió ser aquí. Hay personas, de las que se dice que ni muertos pueden abandonar este mundo, siguen andando vagando por ahí, no pueden atravesar el umbral después de muertos, pues carecen de confianza y además, para ellos, todo está bien tal y como está. A ellos se les ha inculcado durante su vida que lo determinante es lo que ocurre aquí. Durante toda su vida no han tenido ni un solo pensamiento hacia lo otro,
se han endurecido de tal manera y han vivido tan apartados de Dios que se llevan esta vida a la muerte, es decir, no van hacia adelante, ni hacia atrás. Se dice que en este umbral se acumulan gran cantidad de seres que no pueden continuar. Parece claro que este umbral es algo muy difícil. Usted piensa que una vez entendidas las cosas, ya se verá. Pero no es tan sencillo. Hay que darse cuenta que esto no es un asunto de la intelectualidad o al menos de la intelectualidad únicamente. Sin esta intelectualidad es absolutamente imposible moverse en esta realidad. También el hombre tiene en esta vida otros aspectos. Solo la intelectualidad, solo el análisis y la comprensión, no son suficientes para que alguien traspase el umbral. El hombre debe aportar de su vida algo adicional que es, en primera línea, la pregunta fundamental que se espera de cada persona, es decir, la pregunta que es idéntica a ser una persona, es decir, la palabra que, ma en hebreo, esto significa, ¿qué es esta vida? ¿Para qué se está aquí? ¿Por qué? Mado en hebreo. La palabra dua en hebreo, viene de saber. Lo que es lo mismo, la palabra madua, el por qué viene a significar, ¿qué es el saber en esta vida? Si esta pregunta no se la plantea nunca el hombre, no ayuda para nada al analizar. La mayoría de los habitantes de Occidente, así sean cristianos religiosos, viven de tal manera que, jamás sienten necesidad de formularse esta pregunta con coherencia y sentido de trascendencia no imaginativo. Ni tan siquiera son conscientes de que esta pregunta pueda ser formulada. Y en caso de haber especulaciones de falsa aproximación honesta a la pregunta del saber, la verdad es que al final se evidencia que es solo formulación corrupta justificativa de la búsqueda del placer y la depredación. Para la muestra todo postulado científico de la evolución, del origen de las especies, de la causa, consecuencia de la materia, de la utopía tecnológica, de la supuesta naturaleza y cuidado de ella, fantasías sociológicas y filosóficas, la medicina, etc. Al final puras consideraciones eugenésicas nazis. El objetivo es la búsqueda unilateral de felicidad de una élite, con engaños populistas de esclavitud sobre las masas. Jamás podría aceptarse una ley superior impuesta que restrinja nuestros deseos de lujuria y placer con todo tipo de aberraciones y ambiciones codiciosas. Si se tratase del punto de vista iluso occidental en el mejor de los casos y al margen de la agenda criminal planetaria, es por ello por lo que no entienden aquellas personas que no son occidentales. Piensan que a aquellas personas también hay que hacerlas felices, creando grandes empresas, construyendo y construyendo carreteras y fábricas. Es decir, todo aquello que a las personas de Occidente les hace felices, según creen ellos. Bueno, esa es la versión de fachada. Pero los otros tienen una vida totalmente diferente y no contiene estas cosas. Ahora, saben los no occidentales que esta vida no es la única. Quizás ellos saben que la vida viene de alguna parte, se va a alguna parte, resulta importante, y que no es la única. Pero, ¿lo saben con coherencia mínima sin la fantasía religiosa dogmática e ignorante? Ahí están igual de atrapados occidentales y orientales, si se acepta la designación. El traspasar el umbral tiene por lo tanto como condición previa la palabra hebrea ma, el que como requisito fundamental. Es un sentimiento, una actitud razonada exhaustiva integrando mente y corazón. Esto se explica extensamente en la Kabbalah con los mundos y las sefirot. La pregunta del qué, es decir, en qué consiste la vida, solamente se la pueden plantear aquellas personas que llevan una vida en la que existe la posibilidad de plantearse esa pregunta. En la halajá, camino en hebreo, hay un conocimiento que trata sobre aquellas personas que practican una aproximación a ese otro lado. Ese camino tiene como objetivo la teshuva, es decir, la capacidad de retornar. ¿Retornar a dónde? En la terminología del Nuevo Testamento el significado de saberse convertir, metanoia, arrepentimiento, cambio de mente, es darse la vuelta en el camino y avanzar en dirección opuesta. Retornar en realidad, al Padre. Teshuva es regreso. Es la salvación, es ser consciente que a través de lo que es la salvación, se regresa al Padre. Este regreso está por lo tanto cerrado a todas aquellas personas para las cuales Dios no es determinante en todo con trascendencia, entendimiento y sumisión con fe por encima de la razón, y que además opinan y transmiten esa opinión a otros. Esto parece ser muy duro. Quien cae en ese camino y provoca la caída de otros, no tendrá en esta vida ninguna teshuva. Lo que ocurra con dicha persona está fuera de esta verdad. Para poder traspasar en esta vida este umbral, hay que tener una cierta proyección y además deseo y necesidad. Porque aquel que vea estas cosas solo por sensacionalismo,
quien quiera presumir con ellas, quien simplemente quiera participar en una conversación, no traspasará jamás el umbral. Puede que se acerque mucho, incluso muy próximo, pero no hay esperanza, pues llegará un cierto momento en donde ya no podrá entender. En muchos casos se vuelve agresivo muy pronto y dice que esto no coincide con lo que yo se había imaginado sobre esta vida. Dirá para sí mismo: con este planteamiento me siento bien, por lo tanto no continúo. En ese caso no se puede hacer nada, pues no es posible obligar a la persona a traspasar el umbral utilizando un látigo. Se les puede echar del templo a latigazos si es que no les corresponde estar ahí, pero cruzar el umbral es algo que tiene que hacer usted mismo, porque de otra manera no lo traspasarán nunca. Por eso se dice que delante del umbral se apelotonan gran cantidad de almas. Es el lugar en que viven los Edim, demonios, que se mezclan entre todo lo que pulula por ahí y que no pueden continuar. Porque los Edim son precisamente aquellos seres que quieren seguir desarrollando este mundo. Llegan al finalizar el sexto día como personas que son muy monstruosas, una especie de superhombre. De estas personas se puede decir que su alma, incluso durante su vida, ya están delante del umbral. Después de su muerte, se quedan ahí, hasta que llegue algo. En los textos midrashicos nos dicen los sabios de Israel como al final del sexto día estos seres denominados demonios no fueron decompletados por Dios. Muchas revelaciones y detalles hay al respecto. Igualmente muchas enseñanzas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver con todo lo que suponemos es la humanidad y que es solo apariencia? ¿Quién es demonio y quién es humano? Puede ser que alguien conozca la historia que aparece en todos los pueblos de una u otra manera. Por ejemplo, con la historia del holandés errante, al que hay que salvar para que pueda regresar a puerto. El que contó esta historia por primera vez, sabía muy bien lo que era ese mar, Sitra Ahara, y esa agua, Torah y tiempo. Vale la pena reflexionar sobre el hecho de que a ese hombre, a quien tanto le cuesta atravesar el umbral, fuera identificado como holandés. Pero finalmente recibe la salvación y regresa a casa. Quizás un dato coyuntural histórico. Una historia de una persona errante que se encuentra en muchos otros pueblos. Hasta en los Midrashim a través de esta enseñanza se cuenta de este errante que no se puede atravesar el umbral hacia arriba. No se puede hacer la teshuva a nuestra manera pues el Padre le impide. Y Dios dice: yo he dado la vida, el sacrificio y tú te ocupas constantemente con otras cosas para convertirte y convertir a la humanidad en Dios, para ganar todo lo que se te aparece en tus sueños diarios. Por eso no hay forma de atravesar el umbral. Detrás del umbral se abre otra realidad y solo a partir de ahí se puede entender la Biblia. Una vez atravesado el umbral, recogiendo esas enseñanzas desde la otra realidad, viviendo aquí y estando ahí. Ahora todo tiene un sentido. Ahora se entiende cada palabra y cada letra porque ahora lo otro vive. Como todo aquello que ocurre en lo fundamental, el atravesar el umbral lo experimenta el hombre en su vida, de la misma manera que cuando se acuesta por las noches y duerme. Al menos, puede ser así. Porque durante el sueño, y eso ya ocurre desde la creación, se desconecta esa conciencia tanto si lo queremos como si no. Primero nos volvemos somnolientos, damos respuestas medio dormidos y nos aproximamos al umbral del ya no continuar y durante el sueño todo se desconecta. Luego viene la fase que es comparada con el estado de muerte, por eso se dice que el sueño es en lo absoluto la 60ª parte de la muerte. No una 60ª en la estadística, en lo relativo sino en lo absoluto. Esto significa que a partir del 60, la serpiente, en el círculo que se cierra, se puede comparar al sueño con la muerte. Ese número 60 es el mismo valor numérico de la letra hebrea Samej, cuya geometría o figura es de un círculo, semejante al símbolo de la serpiente que se muerde la cola. Este símbolo de la serpiente pertenece a muchas culturas antiguas como la egipcia, la nórdica, la china, las indígenas de América, etc. ¿Qué simboliza la serpiente que se muerde la cola? Se le conoce en otros lenguajes como el uróboro y simboliza el ciclo eterno de las cosas, el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Ciertamente el conocimiento sagrado de la Torá es eterno y como tal se ha filtrado en los ciclos cósmicos de la existencia del hombre en muchas culturas. El asunto toma relevancia como revelación total al pueblo judío. Hasta donde han llegado los pueblos de antaño de otras culturas en el mejor de los casos con fragmentos de la revelación divina de la Torá. Ese es otro tema. Cuando el humano duerme, se abre una puerta, él atraviesa un umbral y empieza a vivir durante el sueño. Eso se llama sueño.
Dependiendo de lo que sueña se puede ver si ha sido el dormido o la muerte quien le ha traspasado por el umbral o si este sueño todavía está delante del umbral. Eso se reconoce cuando la persona cuenta el sueño. El durmiente nos enseña con sus sueños si ha podido o no atravesar el umbral. Si resulta que ha soñado delante del umbral habría que decir que el cielo le ampare, porque eso significa que cuando muera también se quedará delante del umbral a no ser que en su vida todavía ocurra algo. Pero, ¿cómo se sabe si se ha soñado delante del umbral o se traspasó el mismo? Sobre estos principios se basa el antiguo significado del sueño. Significar un sueño, es la traducción del mismo, su explicación en esta vida, es decir una transmisión para contar qué ocurre con esta persona al otro lado, saber si tan siquiera está al otro lado del umbral. El sueño también puede ser de tal manera que sea posible reconocer si procede de haber atravesado el umbral, al contarnos algo del otro lado. No es que alguien sueñe exclusivamente de este o del otro lado. Hay días y horas que sus sueños le dicen, no puedes continuar viviendo así. Y hay días y horas en donde se le dice que han entrado en su vida cosas, bien por ti mismo o por otros que te han posibilitado atravesar el umbral. ¿Qué cosas se sabe o se pueden saber sobre los sueños en lo que al respecto dice la Biblia? Es decir, tal y como lo cuenta la Torá oral, Torá Sebalpe que se basa en la Torá escrita. Porque esta Biblia escrita es la estructura absoluta del mundo, por y desde ella se puede entender todo lo que significa el aquí. A partir de la misma se podrá hablar de las 7 fases o 7 maneras de los sueños, y no porque sea importante para el soñar, sino porque es interesante para su posición en la vida. Un sueño que aparentemente viene del otro lado, un sueño que vive en el otro lado puede ser unido a la vida aquí y entender lo que esta vida quiere decirnos. Pero el dormir puede ir más lejos y vendrá una fase denominada tardemá, o sueño profundo, el mismo sueño profundo en el que Dios hizo dormir a Adán con el relato de la costilla y Eva. Es la palabra que se utiliza para describir cómo Dios llevó a Adán a un sueño profundo para quitarle un lado y hacer la mujer. El tardemá incluye como raíz de la palabra, ra, bajar, descender. Aún más, es el estado durmiente más profundo, aquel que cualquiera podría dormir, cada noche. Se podría decir que es una muerte más después de esta vida, en aquel lado en el que ya se ha vivido durante el sueño. Un umbral nuevo. Después de este primer umbral, se pasa de este mundo al Olam Yetzirah, el mundo de los 6 días. Luego vendrá un nuevo umbral, el Olambriah, el mundo de la creación, con Dios, y ahí, una vez atravesado el umbral, vienen nuevos sueños, pero que ahora ya no son denominados sueños sino Hizayon, visión, o bien Jafón que significan la cara, la visión. Ahí se sueña de una manera diferente pues uno ve su vida realmente desde el inicio, es decir, ahí es donde realmente se vive constantemente. Cuando usted está despierto, también vive ahí y cuando duerme se expresa lo otro y le cuenta de su vida ahí. Pero si le da a su vida aquí tanta importancia y tanto valor, no vive en el otro lado, los hilos, cordón umbilical, que lo unen con el ahí han sido cortados, solamente en este lado. Será necesario que venga una salvación que le permita atravesar el umbral. Usted tiene que ser salvado. Esta Jazón, cara, visión, cuenta, de contar, por expresión del Altísimo, que es esta vida, de ahí. Los profetas reciben sus visiones procedentes de esta cara. El libro de Isaías, visión de Isaías, Hizayon Yesayau, comienza así. Esta forma de ver, esta cara, esta visión, la tiene todo aquel que llega a la tardemá. Esto quiere decir que se trata de algo que se expresa en su interior. No puede hacer apenas nada porque ya es así. Pero se espera de usted que en su vida despierta, donde usted mismo asume la responsabilidad de su vida, también cruce el umbral. No llene sus días con espuma ni con simples cohetes, sino hágalo conscientemente, sabiendo que usted es un ser eterno y traspasa este umbral mientras permanezca despierto. Se dice que el camino del aprendizaje es el que atraviesa el Pardes. Para eso, es decir, atraviesa los 4 mundos. Aprender significa conocer la Torah. Aprender a conocer el sentido de la vida, en resumen, el por qué, el cómo y el para qué. Para iniciar este conocimiento debes atravesar este umbral y tu maestro tiene la misión de llevarte consigo atravesando el umbral, al menos desde el momento que tú decides convertirte en un aprendiz. Esto es algo diferente que venir por interés, o porque es tan bonito, o porque se desea tener una formación muy completa, o porque aquí se siente iluminado, o más tarde lo mismo en otro sitio. En ese caso, el maestro no puede ayudarlo a traspasar el umbral, puesto que las variantes citadas se le interponen. Es usted quien debe estar muy pendiente de todas esas variantes, puesto que ya ha oído de ellas.
Todo aquel que califique lo que ha oído o leído sobre la Torá como interesante, no traspasará nunca este umbral. Si espera, del maestro que conduzca al iniciado primero al sueño, en el sentido de relativizar la vida del alumno, de la misma manera que se relativiza en el sueño. ¿Quién es el maestro? Al principio, todo resulta negativo, esto no es verdad, aquello no es bueno, tal y como lo explica el maestro. Eso tiene que ser así, porque si en el sueño usted continúa funcionando de la misma manera que, despierto, no tiene sueño, no duerme. Si usted necesita un somnífero o una borrachera para conseguir dormir, usted ya tiene el veneno en usted mismo. Y el veneno no es el somnífero, ni el licor. El eliminar el veneno del humano es muchísimo más difícil de que el eliminar el veneno del medio ambiente. Eliminar el veneno del humano, en el caso que éste solamente pueda conciliar el sueño con somníferos, significa que él mismo ya ha llegado muy lejos, es decir, está muy mal. Si usted vive tiene que estar en condiciones de dormir, si vive, tiene que estar en condiciones de abandonar esta realidad con el aprendizaje y debe saber que usted va a introducirse en otro mundo. Acompañaré a la multitud, tal y como está escrito en la Biblia, puedo ir con ellos y dejar atrás de manera ineludible todo esto. Tal y como se cuenta de aquellos pescadores que siguieron a Yeshua, Jesús, que deben dejar todo atrás, incluso sus redes y sus peces, tienen que saber pescar desde el otro lado. Precisamente, es el estar aquí el problema. Los pescadores deben saber lo que significa la pesca, que no es otra cosa que sacar al ser humano del tiempo y liberarlo de aquello que le cubre de agua y como el tiempo le ahoga. Usted está obligado a marchar con ellos. Para comenzar, debe permitir que el mundo que conoció se duerma. Esta es la primera fase del Pardes, del paraíso, que se denomina Pesat, la exposición, interpretación, sentido literal. Muchos piensan que la exposición significa que todo tiene que ser exacto, pero significa hacer reconocer al oyente la relatividad de este mundo. Lo que se intenta es dar a conocer el Pesat, la verdadera interpretación literal con entendimiento. No se crea de ninguna manera que yo he ido más lejos. Ya quisiera yo. Solamente puedo ir más lejos, si a través del Pesat se despierta en ese otro mundo, entendiendo este mundo tal y como es, para dejarlo atrás, sin llevarse nada. Sin miedos. Sin obligaciones del tipo que sean. Sin enfermedad, eso no puede ser. Si uno lo ha entendido, habrá sanado. Si uno se ha liberado de estas ataduras, habrá entendido el Pesat. Esta es la fase del sueño, es decir, matar lo absoluto de este mundo, el querer ser santo en este mundo. ¿Qué pánico debe tener el ser humano, que solo conoce este mundo? Es casi insoportable tener que irse de aquí cuando en realidad no desea hacerlo. Tenemos la esperanza que todavía hay otra cosa, pero es una esperanza en la que no creemos. Creer es una convicción y es algo mucho más importante que aquello que se ve, puesto que eso no es más que lo exterior. Si usted cree, sabrá de lo más relevante que está detrás de todo y eso es mucho más importante que aquello que a uno se le pone a la vista. El lenguaje de las formas se debe reinterpretar con el lenguaje de las ramas. Si se tiene el sueño, vendrá la segunda fase del Pardes, el Remed, lo que se sueña, insinuación, alusión. Quiero decir que al alumno se le puede contar o explicar durante el aprendizaje el significado de las imágenes desde el otro lado, aquellas que él ve desde el otro lado, durante el aprendizaje. Frente a frente, un caballo es esto, una vaca es aquello, un pájaro es aquello, un vaso, una botella, es esto. En el Remed se le puede hacer ver al estudiante la conexión entre forma y lo original. Se intenta aquí y allá llamar la atención sobre puntos que podrían ser Remed, si uno estuviese despierto en el sentido de que uno ha entendido el sueño, el Pesat. Esta fase, hay que atravesarla tanto durante el aprendizaje como también si interiormente se quiere penetrar desde su interior en la materia de las cosas. De esta fase también se dice, que de esta manera crece el árbol de la vida en su desarrollo propio. En el crecimiento también está el secreto de Dios. Comenzar en la nada, venir de cualquier otra parte, desarrollarse y ser más grande, dividirse y continuar es un gran secreto. Cuando se haya conocido también se entenderá lo que es la creación, lo que es la vida y lo que significa el retorno. La vida hay que andarla también de esta manera, es decir que uno se desarrolla en el tiempo de la forma, que ha sido decidida por la creación para nuestra evolución. Si se ha tenido esta fase durante el aprendizaje, llegará la tarde ma, el sueño profundo durante el estudio, es decir, darse cuenta de aquello que tiene sentido en el mundo. Este sentido lo llevamos dentro de nosotros, como una fuente que solo tiene que ser abierta para que mane, para que fluya.
Ahora mismo la fuente está obstruida porque los sirvientes de Abimelech han obstruido el pozo de Abraham. Esta es la primera guerra, la primera confrontación con Abimelech, cuando vuelven a ser abiertos los pozos. Dicen los sirvientes de Abimelech, nos pertenecen, hasta que al final, este pozo le es entregado a Abraham en Beerseba, pozo del 7º día. Seguramente usted no entiende lo inmediatamente anterior, pero quizás sí reconoce las referencias bíblicas. Quizás se percate de toda la simbología de arquetipos en un lenguaje que usted desconoce. Y resulta que toda la Biblia está escrita y revelada en este código extraño para usted, y el cual sin el conocimiento del mismo, se interpreta en esclavitud a la forma como narraciones históricas, historietas de los patriarcas, eventos circunstanciales, recopilación de textos antiguos según cultura y lenguaje, un libro de literatura, de antropología, etc. Esta tarde esta nueva fase del Pardes, la tercera, es denominada Deras, lo que significa aprender a ver, indagación, explicación y que no todo tiene tan solo dos lados tal y como se pensó hasta entonces. Esto es muy importante puesto que lo que hay son dos caras, es decir 4. Pensamos siempre que debemos conducir a las dos caras a una sola unidad, tal y como se ha dibujado en el triángulo para la creación. Pero hay un triángulo contrapuesto por lo que aparecen 4 puntos tal y como se observa en la estrella de David, el antiguo símbolo que refleja a los 4 Yesodot, fundamentos, que equivalen a los 4 elementos, 4 evangelistas o 4 tetramorfos. Durante el aprendizaje se continúa con algo nuevo, la fase de la visión Hifaion o bien, Jafón. El aprender se convertirá para uno en saber de forma que al leer una palabra, se verá claramente, esto es, porque el haber atravesado la tarde más alcanza el sol 70, es decir el secreto, el misterio, como se denomina la cuarta fase del Pardes, paraíso. Ahora tienes las 4 piezas, fases, en un conjunto. Esto es lo que tiene el profeta en el estado despierto del mundo en visiones. Bilam dice, me voy a dormir y durante la noche me visitará 2. Esta historia sobre Bilam 142 en Gematría y Balak 142. Tal que sumados los dos nombres gemátricamente 142 más 132.274 se puede leer en el cuarto libro de Moisés, números 22-24. En esta historia se apunta que Bilam se va a dormir pero el profeta permanece despierto y mientras él actúa en este mundo ve y sabe, tal como Dios dice sobre Mosé, Abraham y Miriam, con ellos hablo cara a cara, en cada momento hablo con ellos, en todo momento estamos juntos. Nótese que la cifra 274 como suma gemátrica de Bilam y Balak es el valor de la palabra Ruach Mi 206.850.10.274, mi espíritu, de significados espiritual, moral, intelectual y al mismo tiempo el valor de la palabra vías, caminos, senderos, Derakim 4.220.10.40.274. Lo extraño de todo esto es que la interpretación habitual sobre estos dos personajes es de ser considerados malvados. Un tema que merece, por supuesto, ser comprendido. Una mención de paso para resaltar lo fácil que es errar con nuestras conclusiones de este mundo. No es que uno necesite retirarse del mundo para llegar a Dios. Cuando uno come pan está con Dios, cuando uno se lava, etc. Eso sucede siempre y todo el tiempo, lo sepamos o no. Seamos conscientes o no de ello. El asunto sutil de conveniencia y conexión depende de si lo hacemos consciente con el verdadero Dios de Israel. O por lo menos no de forma explícita en asociación con alguna deidad falsa pagana. No existe momento en la vida que no se refiera a él. Se debe ser consciente de tener a Dios delante de uno continuamente, tal y como se dice en la oración diaria. Todo aquel que rece tendrá siempre estas palabras a la vista. Pero en realidad no significa tener a Dios solo durante el rezo, tenemos a Dios frente a nosotros durante toda la vida y jamás se aparta de nuestro lado. En el judaísmo comenzamos el día con ello pues todas las mañanas lo pronunciamos y también es lo último que se dice antes de dormir. Tanto el día como la noche son determinados por ello. En todo lo que hacemos, ello es determinante. Quien haya atravesado el Pardes, quien haya atravesado este paraíso, este jardín de Dios, donde se erigen todos estos palacios, en donde se entiende el sentido de la vida tanto aquí como allá, tal y como se lo cuenta el Padre. Se sabe que Dios está continuamente delante de uno, si tamid. Todo lo que se ve y todo lo que se aprende y se ve está en su parte exterior y en su ser permanentemente con el ser humano como una unidad, pero para ello es necesario el traspasar el umbral.
Y al igual que delante del primer umbral se amontonan muchos seres que no pueden traspasarlo, también con el umbral posterior al sueño ocurre lo mismo. Incluso muchos no pueden continuar después de la Tardema. Ellos han aprendido a ver la dualidad como una unidad. Vida y muerte, bueno y malo, y ahora simplemente siguen en la misma postura, no entienden que esto todavía no es el final. Se concluye del libro bíblico decodificado que Job, el enemigo, el adversario, nos dice que sus amigos, 4 niveles del alma, tienen una respuesta para todo y saben el sentido de todas las cosas. Pero, Job, continúa preguntando, por eso se le dice al ser humano que debe verse y entenderse a sí mismo como alumno del cielo. Nunca se puede decir, soy un maestro. Frente a los humanos podría eventualmente arrogarme ser un maestro. Pero siempre seguiré siendo alumno del cielo, es decir, se continúa preguntando y nunca se llega al final. No puede finalizarse en donde Job, continúa, preguntando y en donde la cuarta persona, el cuarto amigo, comienza a contar con él. De repente uno se vuelve grosero y continúa preguntando. Uno se asusta, esto es la Tardema. Uno quiere morirse, es la fase de la que se dice, cuidado, que aquí uno se puede caer. Es la fase en la que también han caído grandes que visitaron el Pardes, el paraíso, pero que se dieron media vuelta, puesto que fueron incapaces de atravesarlo. Uno se puede convertir en una especie de creído o no saber qué hacer con todo ello porque uno está vacío. Y el cielo dice, muy bien, que ahora estés vacío, ahora tienes que seguir confiando y solamente después entrarás en el sol, en el secreto. Quien no confía se da la vuelta. De esto trata la conocida historia de los 4 seres que estuvieron en el Pardes. Rabbi Akiva llegó a la meta, pero Ben Asai, Ben Soma y Elisa Ben Aguja fracasan. 1. El primero, enloquece, el segundo muere a la mitad de la vida, es decir, no llega más lejos de la segunda fase, y el último, Elisa Ben Aguja se convierte en traidor, da la espalda a Dios y continúa la senda de este mundo. Así que no se crea que usted ya pertenece al cielo y es mejor que los recién citados. Es, por lo tanto, una fase difícil, de la misma manera que dormirse es difícil. Se ven los demonios, Sedim, se atraviesan cosas de las que hay que protegerse. También aquí se trata de tener confianza, bitajón. En la Torá se relata la historia de Nachshon Aminadab a la salida de Egipto. Se llega al mar sin fin, al tiempo sin fin, y Amsuf en hebreo, mar de juncos, conocido como el Mar Rojo. Se es libre y ahora se está delante de un enorme complejo que no se puede atravesar, pero Nachshon entra en el agua, Maim, que le llega hasta los labios y en el punto donde él podría ahogarse, se abre el mar, el tiempo es seco, se seca, lo que significa que se vuelve transparente. El mar de juncos, y Amsuf como frontera Safá, pues, el orilla a través del lenguaje, también Safá se da la frontera o comunicación entre mundos. Así ocurre también con personas que han aprendido un montón de hebreo y se preguntan si ahora deben leer y trabajar con todos esos voluminosos libros. ¿Cómo puedo hacer esto? Pero llegado el momento y tan solo teniendo confianza, bitajón, esto se vuelve transparente, se entienden las palabras y todo funciona de una forma muy diferente de la que uno piensa o pensaba que debería funcionar. Para todos aquellos que estudian estos libros con el sudor en la frente, el mar, Yam, no se ha abierto. La apertura del mar, la Torá, la ley, es el milagro, Nes, donde todo le habla a uno. El gran Magid Baubea con Tires y Serrebon Mesritz cuenta que ha llegado a sus oídos el testimonio de un hombre muy estudioso que conoce en su totalidad el Talmud y que además tiene explicaciones maravillosas. El gran Magid se ríe al escuchar esto, diciendo, él lo sabe del Talmud. Yo lo sé desde donde proviene el Talmud. A continuación se oye una voz en el cielo que dice, esta afirmación arrogante tuya te ha hecho imposible tu parte de la futura vida. El gran Magid contesta, tanto mejor puesto, que ahora puedo servir gratuitamente. Esto es lo que se quiere decir en la separación del mar, ha desaparecido. Es decir, desaparece como debe desaparecer el agradecimiento que ya se tiene como requisito celestial. Una condición de agradecimiento obligada de virtud cuando se recibe un regalo que no se sabe de dónde viene, y como tal con gratitud se reconoce. Pero cuando se abre el mar, desaparece lo que ha recibido, Kibel que proviene Kabbalah, adquiere un nuevo significado, puesto que ahora se sabe de dónde viene todo. Se tiene el significado de las imágenes. Es decir, lanzarse al agua es atreverse, es lanzarse a la esperanza de que todo va a finalizar bien. El traspasar el umbral no es otra cosa que entregarse, es decir morir. Entonces es cuando se traspasa el umbral. Como ya se ha dicho, soñar no es algo que solamente ocurra durante el sueño.
sino que soñar significa recorrer el camino del aprendizaje y también acercarse a Dios. Es el camino a través del paraíso, Pardes, sus jardines, sus palacios, es el estar en el camino hacia el origen de todas las cosas para llegar al Padre, si se ha recorrido el camino en su totalidad. Soñar es, llamada la segunda fase en este camino. La primera fase es la del dormir, la muerte, la relativización de esta realidad a través de la cual se puede tener acceso a otra realidad. Esta segunda realidad es el sueño con sus imágenes y sus relatos de lo ocurrido. La palabra hebrea del sueño ya indica que se trata de algo especial porque el lenguaje es algo diferente que un simple medio de comunicación. El lenguaje por sí mismo alberga el milagro de que lo absoluto puede manifestarse. Lo absoluto entra en la palabra y sale de la palabra. De esa manera y a través de ese camino se consigue con el lenguaje el enlace con lo absoluto. Palabra, lengua, se dice en hebreo safá, significando además la orilla, la frontera, siendo además la frontera con el otro mundo. En la frontera se puede mirar hacia ambos lados. La palabra sueño halom en hebreo tiene el valor gemátrico 84. El valor total, o suma de sus letras extendidas, es 408 más 74 más 22 más 80.584. Acorde a Kabbalah, el valor oculto del sueño es 500. Diferencia entre el valor total y el valor propio, 584, 84.500. La palabra sueño, Jalón, contiene por lo tanto un secreto, indicando que se trata algo procedente del mundo del 500, valor que se corresponde con las realidades del cielo según la Kabbalah. En consecuencia, se ha traspasado este umbral, entre el 400 del valor de la última de las letras hebreas y el otro lado, el lado del 500, y se podría reconocer en el sueño la relación de lo otro que también vive en uno. El sueño real no es visto como consecuencia de este o aquel origen, sino que vemos en nosotros mismos como es la vida en aquella parte. Ese otro, eso que está por llegar, vive aquí ya, dentro de nosotros, es el aspecto atemporal, es el aspecto intempore del ser humano. Hoy en día lo apartamos a través del enorme peso que adjudicamos al tiempo, por ello lo intempore no puede entrar en acción. El ser humano, que hoy en día solo es esclavo del tiempo, soñará tan solo sueños de este lado del umbral, no recibe contacto con el otro lado y esto quiere decir que está seccionado de lo otro, lo que es una gran tragedia. Pero el sueño real en el que se ha traspasado este umbral ya deja ver en su interior el valor del 500 y en su valor total 584 se incluyen los secretos cabalistas codificados del 58 y el 4 de lo ocurrido aquí. Explicar los secretos de estas dos cifras con relación a la realidad de aquí, no es objetivo por el momento. El secreto está en ambos lados. Esto implica y significa por lo tanto, que una vez que durante nuestro aprendizaje y entendimiento hayamos llegado más allá del estado de dormir, se abra la segunda fase, en donde el sueño se crea aprendiendo en las vivencias, en recibir entendimiento o comprensión, Sefirá Divina 63. Con el estado durmiente se quiere significar la relativización de lo importante de este mundo, el reconocimiento de que junto con este mundo son otras cosas las significativas. Esto, por sí solo no es significativo, pues únicamente es un fluir de la fuente. No se debe entender que aprender es como un estudio superior, más bien se afirma que aprender la Torá le abre a uno el sentido de la vida. Es una consecuencia de algo previo, pero no es la consecuencia que se desprendería deductivamente de dichos estudios superiores. Es el encuentro con algo desconocido no imaginado según se estudió arduamente. Y sin embargo, sin el estudio superior arduamente adquirido, no se logra accesar a la nueva realidad y nueva comprensión que pareciera no tener nada que ver con lo estudiado. A partir de ahí se está en la fase del sueño. El valor oculto de todo aquello que se ve entonces es el 500, el cielo, y el valor total de todo lo que se ve es el 584, el cielo más los secretos de este mundo. Esto, ya es una señal de que nos acercamos a algo nuevo, un mundo diferente y que se recibe, Kabbalah, una imagen distinta. El primer sueño es el de Jacob 182. Santiago, que se va porque sus padres temen que Saúl 376 pudiera matarle. Jacob huye y se echa a dormir y apoyando la cabeza sobre la piedra. Eben 53, ve la escalera que hoy es conocida como la escalera de Jacob, árbol de la vida, la unión entre el cielo y la tierra. Se puede decir entonces que este es el sueño determinante para todos los sueños posteriores. Recordemos el relato bíblico de los sueños de Yosef. Y también tengamos en cuenta que toda la Biblia es un código divino infinito a descifrar. Son los estudios superiores mencionados. No son relatos históricos.
aunque hayan sucedido en realidad con algo de literalidad a decodificar en este mundo. No son tradiciones, ni enseñanzas éticas humanistas, ni relatos literarios escritos y revelados en cualquier lenguaje. Cada narrativa, cada palabra, cada letra y todo orden es exacto y fundamental. Nada sobra, ni nada falta y todo es en extremo trascendental. Los siguientes sueños ocurren todos con Yosef 156. Se sabe en la Cábala que a Jacob se corresponde con la tercera plaza, Sefirá, esfera, en la estructura de la creación y Yosef con la sexta plaza, Sefirá, esfera, es decir, la tercera plaza, Sefirá, en la segunda Trinidad. Es ahí en donde se sueña. Es tal y como se ha desarrollado en otro contexto, el lugar de la Nesama 395. La Nesama sueña, sube, llega hasta el origen y durante la ascensión lleva consigo a todo el ser humano verdadero. Los primeros dos sueños tratan de las espigas, que le rodean en un círculo y se inclinan ante él, a la vez que el sol, la luna y estrellas también se inclinan ante él, rodeándole igualmente. Ahora viene una segunda dualidad, otros dos sueños, con Yosef, en los sueños de la Biblia son el cuarto y el quinto, que son los que tratan el copero y el panadero. Yosef es el que explica estos sueños. Continuamos con los dos sueños del faraón que son igualmente explicados por Yosef tratándose en ellos de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y de los 7 años de buenas cosechas y las 7 años de escasez. Como se ve, 3 veces 2 sueños, 6 sueños, y el sueño de Jacob, totalizando 7 sueños, 6 más 1, relación 1, 6, pudiendo decirse de este último que está en la parte exterior. Apoyándonos en esta estructura, se nos explica lo que es un sueño y su significado, es decir, cuando una persona sueña, ¿qué sueña? Se trata de un camino, seguro que no comparable en nada, por ejemplo, con las explicaciones sobre los sueños de Carl Gustav Jung, en donde uno trata de avanzar de manera espontánea, argumentando, así es como a mí me parece. El camino de la revelación en este lado que conocemos es exacto, no imaginación. Otra cosa y opuesta es en ese otro lado oculto. El mundo solar y no lunar. El mundo de la gracia y no de la ley. El mundo de la salvación y no de la esclavitud. El mundo de la unidad y no el de la fragmentación. Esto puede confundir y equivocar. Todo lo contrario a la exposición y la creación de la Torá, en donde el hombre no tiene que dar pasos de ciego sino que puede tener una total certeza. La creación de la Torá es igual que la creación del hombre pero en la palabra, en las letras, de la misma manera que el hombre se compone de muchas piececitas, también la Torá es una composición de muchas letras, se dice que son 600.000, pero si uno efectúa un recuento esto no es verdad porque también se deben contar las letras de la Torá superior o oculta. También a la humanidad se la ve en la cifra 600.000. Todo ser humano está por lo tanto representado con su vida completa, con todo lo que le concierne y no tan solo su apariencia aquí, sino también con sus apariencias anteriores y de otra parte. No hace falta por lo tanto tantear a ciegas. Existe certeza de las relaciones que se pueden reconocer al llegar a esta cuarta fase del Sod, secreto. David Saportas Líbano. Diciembre del 2024. Basado en enseñanzas del cabalista Friedrich Weinreb.